Ingeniero, compañeros, tengan ustedes un buen día. Al grupo 5 nos tocó hablar sobre los siguientes temas que son variables dimensionales, variables adimensionales, constante dimensional y parámetros adimensionales. Dicho grupo está conformado por José Santiago Carpio Núñez, Diego Ladrón de Guevara Uribe, Félix Mamani Oviedo, Renzo Paredes Zúñiga y Leslie Bobadilla Gutiérrez. Comenzamos hablando sobre variables dimensionales. Estas se definen como cantidades dimensionales que cambian o varían en el problema. Para ello tenemos como ejemplo la siguiente expresión, que es la segunda derivada de z respecto de t. Y esto nos da menos g. Aquí vemos dos variables dimensionales, que son z, que va a ser una dimensión de longitud, y t, que va a ser una dimensión de tiempo. Continuamos con las variables adimensionales. Estas se definen como cantidades que cambian o varían en el problema, pero que no cuentan con dimensión. Tenemos como ejemplo un ángulo de rotación. Este puede ser medido en grados o radianes, pero estas son unidades adimensionales. Ahora hablamos sobre la constante dimensional. Es un valor dimensional, ya que no cambia, permanece constante. Por ejemplo, tenemos la gravedad. Continuando con la exposición, hablaremos de parámetros adimensionales. ¿Pero qué es un parámetro adimensional? Es el conjunto de variables agrupadas de tal forma que su dimensión es 1, es decir, no tiene dimensiones. Cada una de las magnitudes utilizadas en mecánica está asociada a una dimensión física. Como observamos en la tabla, tenemos las magnitudes fundamentales y algunas magnitudes derivadas. Por ejemplo, en caso de las magnitudes fundamentales tenemos la masa, longitud y tiempo, representadas por m, l y t respectivamente, y sus unidades en el sistema internacional. Para la masa kilogramos, para la longitud metros y para el tiempo s de segundos. En caso de las magnitudes derivadas, observamos que su magnitud será dada en velocidad, presión y viscosidad, por ejemplo, cuyas dimensiones respectivas para cada una es L t a la menos 1, ml a la menos 1 t a la menos 2, ml a la menos 1 t a la menos 1, y sus unidades respectivas en el sistema internacional de la velocidad, por ejemplo, metros sobre segundo al cuadrado. Ahora pasaremos a dar un ejemplo de un parámetro dimensional, dado por la ecuación de la viscosidad, la cual nos da el valor de tau xy. Su expresión dimensional equivalente vendría a ser mlt al cuadrado, que sale de multiplicar m sobre lt por lt a la menos 1 sobre l, cuyo parámetro dimensional será igual a m sobre lt al cuadrado, todo esto sobre m lt al cuadrado, y obtenemos el resultado ya dicho de 1. Están íntimamente relacionadas con el análisis dimensional y semejanza, y definiendo el análisis dimensional, básicamente está relacionado con la reducción del número de variables utilizadas en la modelación de un fenómeno físico. Continuando con la exposición, dejo en uso de la palabra a mi compañero José Carpio, quien les explicará un poco más del tema. Continuando con la exposición, se conforman de tres partes: el número de Reynolds, el número de Freud y el número de Weber. En el número de Reynolds tenemos que es un parámetro adimensional que en mecánica de fluidos se relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas, para lo cual tiene una fórmula que es la densidad del fluido por la velocidad del fluido por la longitud del canal entre la viscosidad del mismo. Luego tenemos lo que es el número de Freud, que es el parámetro adimensional que en mecánica de fluidos lo conocemos a la relación de fuerzas de inercia con las fuerzas gravitatorias, cuya fórmula es la velocidad al cuadrado entre la gravedad por la profundidad de referencia del fluido. Y por último está el número de Weber, que es un parámetro dimensional que relaciona las fuerzas de inercia con la tensión superficial del fluido. Tiene especial importancia cuando la curvatura de la superficie del fluido es comparable con la profundidad del fluido a estudio. Por eso es de consideración solo cuando se toma valores inferiores o iguales a la unidad. En caso contrario se pueden despreciar los efectos producidos por la tensión superficial, para la cual su fórmula es la densidad por la velocidad de referencia del fluido al cuadrado por la longitud, que sería la profundidad de referencia del fluido, entre la tensión superficial del mismo.
Para el ejemplo de extrapolación de datos adimensionales, tenemos que la constante gravitacional en la superficie de la Luna es casi un sexto de la Tierra. Un astronauta en la Luna lanza una pelota de béisbol con una velocidad inicial de 21 metros por segundo en un ángulo de 5 grados sobre el horizonte y a 2 metros sobre la superficie lunar. El inciso A nos pide que utilicemos los datos adimensionales de la figura para predecir cuánto tarda en caer al suelo la pelota de béisbol. Y el inciso B nos pide que hagamos un cálculo exacto. Entonces usamos el número de Fraude, el cual se calcula en base al valor de G de la Luna y la componente vertical inicial. Obtenemos esa componente que nos sale 1,830 metros por segundo. Luego sustituimos en el número de Fraude y obtenemos un valor adimensional que es casi el mismo valor que el más grande en la figura. Entonces, siguiendo esa imagen, en términos de variables adimensionales, tenemos que la pelota golpea el suelo en un tiempo aproximado de 2,75 segundos. Cuando volvemos a variables dimensionales, usamos la siguiente ecuación, donde el tiempo estimado para que la pelota golpee el piso es de 3,01 segundos. En el inciso B, como nos pide un cálculo exacto, de las ecuaciones conocidas de cinemática, despejamos el tiempo, obteniendo la siguiente ecuación, donde sustituimos los valores que ya tenemos y así hallamos el tiempo exacto en que la pelota golpea el suelo, que es de 3,05 segundos. Bueno, como segundo ejemplo, tenemos el ejemplo de fricción en un tubo. Considere el flujo de un fluido incomprensible de densidad y viscosidad a través de una larga sección horizontal de tubo redondeado de diámetro d. El perfil de velocidad se bosqueja en la figura, que es la velocidad promedio a través de la sección transversal del tubo, que por conservación de masa permanece constante a lo largo del tubo. Para un tubo más largo, el flujo finalmente se volverá totalmente desarrollado, lo cual significa que el perfil de velocidad también permanece uniforme a lo largo del tubo existente. Hay un esfuerzo cortante sobre la superficie interior del tubo. El esfuerzo de corte también es constante a lo largo del tubo en la región totalmente desarrollado, por lo cual se supone cierta rugosidad promedio constante a lo largo de la superficie interior del tubo. De hecho, el único parámetro que no es constante a lo largo del tubo es la finalidad de empujar el fluido a través del tubo para superar la fricción. Y nos pide desarrollar una relación adimensional entre el esfuerzo de corte y otros parámetros en el problema. Como podemos ver en la figura, tenemos el factor de fricción de Darcy, que es igual a 8 veces la deformación de corte sobre la densidad y la velocidad al cuadrado. Luego tenemos el factor de fricción de Fanning, que es igual a 2 veces la deformación de corte sobre la densidad por la velocidad al cuadrado. Como paso 1 tenemos que hacer una lista de los parámetros relevantes de todas nuestras variables. Como tenemos el esfuerzo de corte, que es igual a la función, como variable tenemos la velocidad epsilon, la densidad, también tenemos el diámetro, la viscosidad dinámica, y como ven tenemos 6 datos de... Para el paso 2 hacemos una lista de las dimensiones primarias. Como tenemos como dimensiones el esfuerzo de corte, la velocidad epsilon, la densidad, la viscosidad dinámica y el diámetro. Para cada una sería dadas por m1 a la l menos 1, t a la menos 2 y la de esfuerzo de corte. La velocidad es l a la 1 por t a la menos 1. Epsilon es l a la 1, la densidad es m1 l a la menos 3. Y la viscosidad dinámica es m1 l a la menos 1 t a la menos 1 y el diámetro es l a la 1. Como ya consideramos esto, como primera suposición tenemos que J es igual al 3, que es el número de dimensiones primarias representadas en el problema, como ya lo dije anteriormente, ml y t. Luego de esto se genera una segunda pendiente, la cual quedaría que la velocidad esté elevada a la A1, el diámetro esté elevado al B1 y por la densidad que esté elevada al C1. Y esto lo igualamos a las unidades primarias que nombramos anteriormente, que es M1, L a la menos 1, T a la menos 2 por L1, T a la menos 1, por todo eso a la A1, por L1 por B a la T,
y m a la 1 y L a la menos 3 a la C1. Igualando los exponentes, podremos sacar todas las dimensiones como A1 es igual a menos 2, B1 es igual a 0 y C1 es igual a menos 1. Y ya teniendo esto, tenemos que la segunda pendiente es el esfuerzo de corte sobre la densidad por la velocidad al cuadrado, como dijimos anteriormente. El segundo dependiente modificado sería igual a 8 veces el esfuerzo cortante sobre la densidad y velocidad al cuadrado, que es el factor de fricción de Darcy, como lo dije al inicio. Y de esta manera también tenemos que el número de Reynolds y la rigurosidad relativa. Y como último paso podemos tener la relación funcional final, se escribe como 8 veces el esfuerzo de corte sobre la densidad por la velocidad al cuadrado, que va a ser igual a la función del número de Reynolds por epsilon sobre el diámetro.